Ya. Anteriormente veíamos las normas de auditoría mm, operacional, ¿no? Ahora vamos a ver las normas de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. Son los dos tipos de auditoría que se realizan o se ejecutan en la mayoría de las entidades públicas. Obviamente pueden aplicarse otro tipo de auditorías. A ver, les voy a mostrar qué tipo de auditorías se podrían realizar. Un momento, por favor. Ahora sí. Mencionábamos también cuando veíamos la Ley 1178, en este caso la Contraloría General del Estado es el ente rector en cuanto al sistema de controles gubernamentales. Entonces, la Contraloría, en este caso, es la encargada de emitir toda la normativa relacionada a los trabajos de auditoría. Y como podemos ver acá, a ver, voy a tratar de aumentar. ¿Ahí se ve? Chilik, Bien, ok. Tenemos la primera norma y, bueno, podríamos decir que está en un primer lugar las normas de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros que vamos a ver ahora. Es, eh, es uno de los principales, podríamos decir, trabajos de auditoría que se realizan en toda o en la mayoría de las entidades públicas. Será lo equivalente a una auditoría financiera en el campo privado o en las empresas privadas, ¿ya? Generalmente. Pero tenemos una limitante. Les mencionaba que este trabajo de auditoría de confiabilidad se realiza en la mayoría de las entidades públicas, pero se tiene la limitante de que no todas las entidades públicas cuentan con auditorías internas o con auditores o con auditoras internas. Por ejemplo, vuelvo a mencionar las alcaldías rurales principalmente, que debido a su presupuesto, uno, y debido a la distancia que se tienen respecto a las poblaciones centrales o los centros más poblados, otro de los factores, ¿no? Por el que no pueden contar con auditores o auditoras internas, ¿no? Entonces, en esos casos no tienen ese servicio, por tanto no se puede llevar adelante este trabajo de auditoría de confiabilidad. Es decir, o para explicar de una mejor manera, las auditorías de confiabilidad, las auditorías de cumplimiento, las auditorías especiales, como mencionamos acá, o como vemos acá, solo pueden ser realizadas por auditores internos, es decir, las entidades públicas deberían contar con unidades de auditoría interna, ¿no? Nosotros, si conformamos una firma de auditoría externa, no podríamos realizar este tipo de trabajo. No podríamos realizar auditoría de confiabilidad, no podríamos realizar auditorías de cumplimiento y tampoco podríamos llevar adelante auditorías especiales. ¿Ya? Es una limitante. A ver, ¿qué más?
Y bueno, son las principales o las que generalmente se tienen o están relacionadas con las actividades que se desarrolla en las entidades públicas. Entre las que pudimos ver, ¿no? Auditoría de confiabilidad, auditoría operacional, que ya vimos, auditorías de cumplimiento, mm, auditorías de cumplimiento, por ejemplo, de convenios o contratos que se realizan o que realizan o que suscriben las entidades públicas, ¿no? Hay algunos convenios, ¿no? Contratos de préstamo, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, ¿no? Ese tipo de, o esas entidades otorgan créditos a nuestro gobierno, ¿no? Y entonces ese tipo de convenios o contratos, en una de las cláusulas también menciona que al finalizar el periodo de ejecución de algún determinado proyecto, se debe realizar un trabajo de auditoría. En ese caso podría denominarse, ¿no? Auditoría de cumplimiento, para verificar, evaluar que todas las cláusulas que se establecieron en los contratos de préstamo o contratos de financiamiento se hayan cumplido, ¿no? De manera normal. Normas de auditoría especial. La auditoría especial generalmente, o bueno, como mencionaba anteriormente, solo pueden ser realizados, en este caso, por la Contraloría General del Estado o por las unidades de auditoría interna, es decir, por los auditores o auditoras internas. Una firma de auditoría externa no puede llevar adelante este trabajo de auditoría. Generalmente se hace este tipo de trabajos para determinar responsabilidades, ¿no? En los casos cuando hay cambio de autoridades, como en las gobernaciones, en las alcaldías y luego en el nivel central, ¿no? Cuando existe cambio de, digamos, de presidentes, ¿no? Presidente, vicepresidente o presidenta o vicepresidente, ¿no? Ya hablando a nivel central, pero bueno, en los últimos años no hemos tenido, ¿no? Ese tipo de eventos, a no ser en la gestión 2019 y 2020, que hubo otro tipo de gobierno, ¿no? A lo mejor en esos casos también. Pero se realizan los trabajos de auditoría especial para determinar responsabilidades, como veíamos en la ley 1178, ¿no? Y a lo mejor se podrían establecer, ¿no? Algunos responsabilidad administrativa, ejecutiva o lo que se quiere, ¿no? Que exista responsabilidad penal o civil. Tienen esa finalidad generalmente, las auditorías especiales. Y luego, bueno, acá se repite, ¿no? Normas de auditoría operacional, pero este es en la versión 1. Seguramente hay alguna actualización. Y acá se tiene una versión nueva. Se hizo alguna modificación o actualización. Y luego las normas de auditoría gubernamental, de estados financieros y planes de empresas públicas. Bueno, igualmente, en el caso de las empresas públicas, por lo general tienen unidades de auditoría interna, ¿no? Y son las que van a llevar adelante este tipo de trabajo. También tenemos las normas para el ejercicio de la auditoría interna, que ya delimitan, ¿no? Qué actividades, cómo se debería realizar la planificación, la ejecución del trabajo, presentación de informes. Otro tipo de auditorías son las que se denominan de tecnologías de la información y la comunicación, o lo que conocemos como TICs, ¿no? Otro tipo de auditoría que se puede realizar son a los proyectos de inversión pública. Y finalmente, las auditorías ambientales. A ver, se muestra siguiente. Las normas de auditoría financiera, que, como les mencionaba, equivale a las normas de auditoría de confiabilidad. En este caso, nosotros como
profesionales independientes o como firmas de auditoría independiente, sí podremos llevar a cabo este tipo de trabajo, auditoría financiera. Y lo que, bueno, ya habíamos visto, las normas generales de auditoría gubernamental. Y las normas de declaración anual de independencia y adhesión al Código de Ética del Auditor Gubernamental, de la Contraloría General del Estado y de las unidades de auditoría interna. Bueno, anualmente, como dice acá, ¿no? Anualmente los auditores internos que trabajan en la Contraloría o en alguna entidad pública deben realizar, ¿no?, su declaración anual de independencia y adhesión al Código de Ética. Eh, pero también estas declaraciones de independencia y adhesión al Código de Ética también se aplican para los profesionales independientes externos o para las firmas de auditoría externas, ¿no? En el momento en que se realiza el proceso de contratación, por ejemplo, o se realizan las convocatorias públicas, ¿no?, para la realización de algún trabajo de auditoría, también se tienen que llenar estos formularios que ya están diseñados, ¿no? Entonces se llenan con los datos de cada uno de los profesionales que van a intervenir y, eh, y firman esos formularios, ¿no? Es un requisito también que se aplica tanto a los auditores internos como a las firmas de auditoría externa en este caso. Bueno, entonces, como vemos, existen diferentes tipos de auditoría que se pueden realizar en una entidad pública. Entre las que más se aplican, podemos decir, son la auditoría de la auditoría operativa u operacional. Y como ahora vamos a ver, la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. Disposiciones generales. El presente documento contiene un conjunto de normas que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros en Bolivia. Y bueno, aplicación como casi en la mayor parte de la normativa que tenemos, ¿no? Para las entidades públicas mencionan el carácter de aplicación obligatoria en la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros en toda entidad pública. Y acá mencionan, ¿no?, por las unidades de auditoría interna, ¿no? Acá ya hay una limitante, si se quiere, o una aclaración, ¿no? Nuevamente reiteramos. Solamente las unidades de auditoría interna pueden realizar estos trabajos o este trabajo de auditoría de confiabilidad, ¿no? Acá especifican o realizan la aclaración, ¿no? Solamente los auditores o las auditoras internas pueden llevar adelante este trabajo y no así las firmas de auditoría externa. Bueno, cuando cualquiera de los miembros se denominan auditores gubernamentales, eso ya habíamos visto. El concepto de auditoría también se vuelve a reiterar, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Consideraciones básicas que, bueno, cuando veíamos la ley 1178 también se menciona algo relacionado, ¿no?, de lo que tenemos acá. En este último caso, los servidores públicos a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben establecer, implantar y mantener en funcionamiento procesos, procedimientos y controles internos adecuados para operativizar y generar información financiera confiable, lo que permitirá cumplir con los siguientes objetivos del control gubernamental. Mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. Mejorar la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos
mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión, mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Ahora, ¿cómo nosotros, como población, ¿no? Interesada en saber cómo se administra, ¿no? Los recursos públicos o cómo están implementando la mejora de la eficiencia en la captación de los recursos públicos o que la información que brindan son confiables o que los procedimientos que han implementado las autoridades o ejecutivos y rinden cuenta oportuna de sus resultados. Como población, ¿no? ¿Cómo accedemos o comprobamos, si se quiere, que se está cumpliendo lo que se establece en este documento, que se refieren a las normas de auditoría de confiabilidad? A ver, ¿algún comentario? Nosotros como población, ¿conocemos lo que se menciona acá en estos cuatro incisos, por ejemplo? ¿Habrá o tendremos alguna forma de conocer cómo se administran los recursos públicos? ¿Algún comentario, algún aporte? ¿O Lick, Lick, no damos mucho interés a ese aspecto? A ver, Lick. dime. Disculpe, entrando en el caso del ABC con el tema de las coimas, ¿quién tendría que instruir para que se haga el tema de una auditoría especial? Uy, bueno, la norma también dice que a iniciativa de cualquier persona, en este caso de la sociedad o de la población, podría solicitar a la Contraloría que se inicie algún trabajo en este caso, de algún trabajo de auditoría, ¿no? Cualquier persona lo podría hacer a iniciativa y podría presentar ese requerimiento a la Contraloría. Y en este caso, la Contraloría tendrá que analizar, bueno, también en este momento no tenemos un contralor, como sabemos, ¿no? Tenemos una contralora que ha sido designada por el presidente. Y bueno, en este caso la parte política es donde em, determina, ¿no? Qué tipo de actividades se van a realizar. Pero de acuerdo a norma, cualquiera de nosotros, varón o mujer, eh, que viva acá en La Paz, en Santa Cruz, en Pando, podría realizar ese tipo de solicitud. Pero para ello también tendríamos que tener, ¿no? Alguna documentación que respalde que efectivamente se ha realizado una malversación de fondos, por ejemplo. A ver, ¿alguna otra consulta, por favor, o Dice, comentario? Dime. sí, también lo que estaba viendo para ver, digamos, si la inversión pública va a lograr el planificado. ¿No sería bueno hacer, yo creo, ¿no? Yo tal vez considerar más participación más con las privadas, porque sabemos que puede estar ambos, como ya hay, pero sería mucho más bueno ya que puede presentar informes, ¿no? Sabemos cuando es solamente comprendida por el área público, a veces hay deslices, ¿no? Dicen, pero sería Eh, más de control, yo creo, con el área privada más. sí, pero en el caso nuestro, obviamente nosotros como auditores, por la formación que estamos, estamos cursando, y luego en el caso de los auditores, veíamos también que tenemos un código de ética, ¿no? Y no solamente para la parte pública, también para el ámbito privado, tenemos códigos, principios, valores que deberíamos conservar y aplicar en todo momento. Pero en el caso ya propiamente de las entidades públicas, la política, ¿no? Es la que determina ciertas acciones. Y en el caso de ustedes, a lo mejor son muy
jóvenes y solamente han conocido un gobierno, ¿no? En este caso, desde la gestión 2006. ¿No? Ya ha pasado bastante tiempo. Cuanto hasta el momento ya son 16 años, ¿no? Que solo en los anteriores años una sola persona ha estado de presidente, un solo partido ha estado al mando, si se quiere, ¿no? Entonces, y como vemos, no es bueno, ¿no? Esa situación, que el poder central, o en este caso el gobierno central, acapare todos los otros poderes del Estado. En este caso, acapare la Contraloría, también se haga cargo o pueda disponer del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, que se supone, ¿no? Son entes que deberían regular las actividades que que desarrollan los ministerios, incluso el presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, senadores, diputados, ¿no? La Contraloría, por ejemplo, ¿no? Debería realizar ese tipo de trabajo. Pero lamentablemente, por la situación por la que estamos atravesando, son en este caso, los dirigentes políticos quienes toman esas acciones, ¿no? Y como vemos, no es bueno, ¿no? No es aconsejable que exista ese tipo de determinaciones, cuando más eh, en algunos casos velan por los intereses de ciertos sectores, si se quiere, ¿no? Y nosotros como población muy poco podemos hacer. A ver, adelante, adelante. Sí, Lice, también recuerdo que en la Constitución dice que son órganos independientes, pues, pero lo que se ha visto ya no eran así, ¿no? Sí, ya no son así, en este momento inclusive, ¿no? No son poderes independientes. Se dice que actualmente deberíamos tener cuatro poderes, ¿no? En primer lugar está como órgano deliberativo, la Asamblea Plurinacional, que la llaman, ¿no? Donde está conformado los senadores, diputados, está como primer poder. Luego viene el poder ejecutivo, representado por el gobierno central, ¿no? Desde la presidencia, vicepresidencia y ministerios. Y los ministerios generalmente han creado también programas que en algunos casos no tienen razón de ser, solamente les han destinado muchos recursos, por no decir millones de recursos, que nadie sabe cómo los han invertido. Y luego se tiene el Poder Judicial, ¿no? Que también debería realizar sus actividades de manera independiente. Y luego, por último, también al órgano electoral plurinacional también, se considera que es un cuarto poder, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución, como mencionabas, deberían ser órganos independientes, ¿no? Eso quiere decir que deberían adoptar o implementar o llevar adelante sus actividades de manera imparcial, ¿no? Y la Contraloría, en este caso la Contraloría, la Defensoría, son entes o son entidades que se han creado para fiscalizar las actividades de esos cuatro poderes, si se quiere. Pero ¿qué pasa, no? Como ahora, la Contralora actual ha sido designado por el presidente, ¿no? Y lo más probable es que sea de la misma línea política. Entonces, en ese caso, muy poco se le podrá eh, pedir, ¿no? Que intervenga en algunas situaciones irregulares, vamos a decir, como esto que se ha dado a conocer en el caso de la ABC, o en otro tipo de entidades también, ¿no? Lo que conocemos en Potosí, ¿no? Lo que ha ocurrido y hasta ahora no se tiene ningún pronunciamiento. Se conoció lo de Potosí en diciembre del año pasado. Ya han pasado más de 8 meses y no se tiene ningún resultado. Pese a que los importes son altísimos, ¿no? Ya casi 50 millones de bolivianos. ¿Cómo? O sea, si no hubieran cometido el error o los errores que cometieron, ahorita tranquilamente las ambulancias llegaban, se hubiera realizado el pago y todos continúan con sus vidas, ¿no? Y nadie se hubiera enterado. Pero cometieron algunos errores y de ahí que se tuvo esa denuncia, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La parte política y como, bueno, en el caso de ustedes son jóvenes,
a lo mejor tienen esa, o solo han visto, ¿no? Un partido de gobierno, una persona que ha estado por mucho tiempo como gobernador, y bueno, no es la idea, ¿no? De cómo se debe llevar adelante una sociedad, en este caso un país, ¿no? Debería haber instancias que fiscalizan a las otras instancias. O como en el caso de la policía también se escuchaba, ¿no? La policía supuestamente nos brinda o nos protege o realiza actividades de protección a la población, pero ¿quién nos cuida de la policía, no? Se llegan a esos extremos y parece que es algo cierto, ¿no? Entonces no es bueno. Esperemos, ¿no? Que en años posteriores, en años futuros, cambie esta situación y realmente nosotros, y bueno, esta constitución que tenemos también se ha aprobado en años recientes, ¿no? Y son algunos de los derechos que tenemos como población, pero que, bueno, si no pertenecemos a la línea política, muy poco, ¿no? Nos van a dar cabida, lamentablemente. Pero bueno, nosotros como auditores, les digo, en la medida de nuestras posibilidades, deberíamos cumplir, ¿no? Y hacer cumplir lo que dicta las normas legales, otro tipo de normas particulares, deberíamos observar, ¿no? En todo momento. Pero llega en alguna ocasión que las necesidades que alguno tiene, ¿no? Que podamos tener, también determinan que actuemos, si se quiere, de alguna otra forma, ¿no? Como hace un momento, por ejemplo, en la anterior asignatura que le daba, en el caso de cuando elaboramos sueldos, cuando pagamos sueldos, ya sea en entidades públicas o en empresas privadas, se tienen algunos descuentos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de descuentos tendremos cuando realizamos o cuando tenemos que elaborar las planillas de sueldos? Dice del ámbito, sí, sí me acuerdo que es primero del patronado laboral, dice. Laboral, Los ¿no? dos. En el caso nuestro, sí, aportes laborales, ¿no? Sí, sería el primero que venía, era, dice, es 12.5, ahorita me voy a acordar. Sí. A ver, José Manuel. Licen, el aporte, el RCI va. Sí, puede ser uno de ellos. Ya, Después ese tenemos sería una. el descuento por ley, el 1271. Si es de Ya, profesional, dice, uno es sí, ¿Está dentro? Sí. Caja Nacional de Salud. ya, Luego viene era solidario. Y sí, fondo de pensiones, creo que era. Sí, aporte fondo de pensiones a largo plazo. ya, ok. Sí, son los dos. Bueno, como ven, estábamos hablando con el anterior curso justo de los aportes, ¿no? Aportes laborales por un lado y aportes patronales. Bueno, lo que mencionaban, ¿no? Enrique y José Manuel. A ver, pero yo les hacía la consulta, ¿no? ¿Qué serán los aportes? O si conocen en qué consisten los aportes laborales o aportes patronales. Y una respuesta que me dieron es que, ya no sé, por la situación que estamos viviendo, a lo mejor, ¿no? Los aportes que también se hacen conocer por denuncias que realizan los funcionarios públicos, en este caso, hacia el partido de gobierno, ¿no? O sea, ya pareciera algo normal, ¿no? Uno ingresa a trabajar a alguna entidad pública y ya sería normal que eh, llegue el momento de la cancelación de sueldos y tienen, en algunos casos descuentan o se tiene que realizar el aporte, ¿no? Pero ese tipo de aporte no es legal, o sea, pero ya, miren, por la respuesta que me dieron, ¿no? Uno de los estudiantes, pareciera ya algo habitual,
¿no? Entramos a las entidades públicas y, por ende, ya estamos, o sea, tenemos que realizar el aporte y nadie dice nada, ¿no? Por conservar la fuente de trabajo, pareciera, ¿no? Algo normal que aportemos cada fin de mes hacia con fines políticos, ¿no? Y no es así. Eh, tenemos ese tipo de interpretaciones y a lo mejor en el caso de ustedes también, ¿no? Ven como algo normal que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el nombre mismo de esa entidad dice Defensoría del Pueblo, pero ¿qué vemos en estos últimos años, no? Es lo contrario, cuando algún sector realiza algún reclamo, la defensora o el defensor de ese entonces estaba a favor del gobierno, ¿no? Y trataron de impedir que realicen esos reclamos, ¿no? Las huelgas o los paros, ¿no? Ese tipo de incongruencias es una defensoría del pueblo. El objetivo, la finalidad de haber creado esa instancia es que cuando se emita, por ejemplo, o se vulneren los derechos de la población, esta entidad pues es la encargada de representarlos, ¿no? Y realice alguna acción para por lo menos hacer un reclamo, ¿no? Ante instancias del gobierno, ante alguno de los cuatro poderes que les había mencionado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, judicial u electoral inclusive, ¿no? Pero vemos ese tipo de situaciones que a lo mejor muchos, ¿no? De los jóvenes, de los niños o adolescentes que están pasando, ¿no? Por la etapa escolar, a lo mejor les parezca que es algo normal, ¿no? Que el gobierno solamente determine qué se va a hacer con nuestros recursos, cómo lo van a invertir, esta figura de los aportes que se realiza o los descuentos que les realizan a los funcionarios públicos ya es algo normal, ¿no? Tenemos ese tipo de percepción en este momento, ¿no? Algo que no debería ser, ¿no? Un gobierno no se debería llevar de esta manera en la que estamos viviendo, ¿no? Y luego surgen, y ya cansa, creo, ¿no? En situaciones uno escucha noticias en la televisión o en la radio o en las redes sociales, ¿no? Problemas entre internos, ¿no? Del gobierno, unos que denuncian, otros que salen a favor y estamos viviendo realmente, ¿no? En un tiempo muy difícil, muy difícil. Bueno, anteriormente teníamos la crisis económica, que creo ahora también vamos a volver a pasar por algo similar si no se adoptan otras medidas. Antes del año 1985, entre los años 1982 y 1984, nuestra situación económica era terrible, terrible. Eh, teníamos no inflación, teníamos una hiperinflación, ¿no? Nuestra moneda que antes se conocía o se denominaba peso boliviano, se devaluó pues de una manera increíble, acelerada, ¿no? Ya se, ya teníamos billetes, no sé si conocían, ¿no? O a lo mejor conocieron, teníamos billetes de 10 millones de pesos bolivianos, inclusive. Imagínense, ¿no? Llegamos hasta esa situación. Algo similar está pasando con la Argentina, ¿no? La crisis que están atravesando es realmente dura, ¿no? En que los precios eh, de lo que conocemos como canasta familiar subían día a día, ¿no? Y bueno, llegó el año 1985. Bueno, en ese entonces estaba el MNR, ¿no? Otro partido político que decretaron, ¿no? El famoso decreto 21060. Uno de ellos, bueno, una de las medidas que se estableció en ese decreto supremo, por ejemplo, o se vulneró algunos derechos laborales, vamos a decir, la libre contratación, ¿no? Muchas personas fueron despedidas, y entre ellos el sector minero, se vio muy afectado, ¿no? Y bueno, se tuvo que implementar o se tuvo que optar por ese decreto para parar esa hiperinflación que estábamos atravesando y se cambió también el aspecto monetario, ¿no? De ahí que se creó una nueva moneda, ¿no? Lo que ahora conocemos como boliviano. Bueno, en ese momento
también existían algunas diferencias o la forma de administración tenía alguna relación con lo que estamos atravesando algo, pero luego se creó, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Y en ese momento la primera defensora, no sé si conocían, era doña Ana María Romero de Campero, una persona, una señora en toda la extensión de la palabra, que sí salía en defensa, ¿no?, de la población, que ese es el objetivo. Pero ahora no vemos aquello, ¿no? Y mucho menos de la Contraloría. Lamentablemente hay algunas situaciones que son visibles, muy visibles hacia la población, o como cuando uno ingresa a trabajar a una entidad pública, ve esas situaciones, ¿no?, que están mal, pero poco o nada se puede hacer, ¿no? Ya que, vuelvo a reiterar, ¿no?, la parte política, los políticos en este momento son quienes determinan a quienes se les sanciona y a quienes no. ¿No? Y bueno, reitero, ¿no? No es la mejor manera de cómo están llevando nuestro país, lamentablemente, ¿no? Tenemos que cambiar esa percepción que a lo mejor tenemos en este momento. Bueno, nosotros como auditores, ¿no?, nos estamos formando, deberíamos aplicar todo lo que la norma establece, y en algunos casos acudir a nuestros principios, a nuestros valores, y tratar de llevar adelante, ¿no?, nuestro trabajo de una buena manera, quiero decir, para que en un futuro no tengamos inconvenientes, ¿no? O alguna denuncia, por ejemplo, ¿no? No tengamos ese tipo de situaciones. Para ello, observamos y aplicamos lo que dicen las leyes, decretos y otro tipo de normativas que regula, en este caso, el ámbito público. Las normas de contabilidad, como saben, también están delineadas, ¿no? Ya se tiene toda la normativa en cuanto a contabilidad, y como vemos ahora, en la parte de auditoría en las entidades públicas también tenemos la normativa, ¿no? Y es interpretar, obviamente vamos a interpretar de una buena manera también y aplicar, ¿no?, en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional. Aunque lo que vimos, ¿no?, hay algunas situaciones con las que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pudiera ocurrir. No, a manera de comentario, ¿no? O sea, me dejaron realmente esa respuesta que obtuve, ¿no?, de los aportes que obligan a los funcionarios públicos, pareciera para algunas personas, ¿no?, ya es normal. O sea, no es normal, no, eso no debería ocurrir. Pero bueno, estamos atravesando por un difícil momento, ¿no? Ojalá no lleguemos a situaciones peores, ¿no?, y se repitan lo que ocurrió en 2003, en 2019. A Lick, Lick, ver, disculpe, dime. esos aportes se llaman aportes voluntarios. Y Ujú. mire, ¿qué pasa? Inclusive se ha abierto cuentas y ahí no se podría demostrar la ilegalidad porque si, yo tengo conocimiento que, o sea, se han abierto cuentas y se hace el depósito ahí. Entonces, con eso, digamos, no se podría justificar lo ilegal. Em, Podría, pero si realizaron la apertura de alguna cuenta corriente, obviamente debe estar a nombre del partido, ¿no? Y entonces, en ese caso, ¿quién se animaría, no? Difícilmente alguien se va a animar a realizar alguna, no solamente la denuncia, ¿no?, sino a tomar alguna acción. En este caso ya tendría que ser alguna acción por la vía ordinaria, si se quiere, un proceso judicial, ¿no? Difícilmente alguien llegaría hasta esas instancias. A ver, Enrique. Y se me ha hecho acordar igual eso, porque donde yo trabajo tienen convenios con el SUS, pues, y son el ministerio. Y una vez igual me habló uno de ellos, me dijo que cada vez, como usted decía, que les pagan y si ellos tienen que se llama dar ese aporte, les detienen. También a veces tienen que ir a marchas, me decía. Y si es que tú no vas, entonces de ese dinero lo que se recauda,
son para sus gastos de ellos, no sabe decir. Yo he dicho, wow, no sabía eso. Es que es del partido, no sabe decir. ¿Qué puedes hacer? Único, y guardar pues del sueldo, no sabe decir. Y hasta piden comprobantes de depósito. He dicho, wow. Sí, así es, me dice, es política también, me dijo. Hay reuniones, todo, me dijo. Para eso también se gasta, pues me ha dicho. Exacto. Sí, es alguna de las situaciones, como les digo, muchas veces también, o no, lo que están aprovechando es la situación, ¿no? De una mayoría de la población, ¿no? No todos la estamos atravesando bien, ¿no? Y con esta crisis de la pandemia y en anteriores años lo propio, se aprovecharon de la situación vulnerable por la que atraviesa una gran parte de la población, ¿no? Y a través de ciertos mecanismos que están utilizando, em, han llegado pues a influir en en las maneras de pensar de algunas personas, ¿no? Y para algunas personas a lo mejor les parece normal esta situación por la que estamos viviendo, ¿no? Y por eso salen en defensa también, ¿no? Dicen, y también hacen una comparación. Obviamente, antes del año 2010, 2006, ¿no? 2005 para atrás, los anteriores partidos políticos que estaban en función de gobierno también realizaron, ¿no? No llevaron de buena manera las riendas de nuestro país, y eso es evidente. Eso pasa, bueno, no es una excusa, pero pasa, ¿no? Pasó, también hicieron barbaridades. Em, pero no es esa la manera, la mejor manera, ¿no? De administrar los recursos públicos y llevar adelante a un país, ¿no? Todos deberíamos trabajar en pro de nosotros, o sea, incluso me llama la atención, o sea, cuando hablamos de la paz, por ejemplo, la paz solamente, incluso a todo nuestro país, cuando se habla de fútbol, se menciona, ¿no? Bolivia como un país altiplánico, y no es así, ¿no? Tenemos una percepción realmente, mm, no es nuestra realidad, la percepción que tenemos en este momento. Una tercera parte de nuestro país es altiplano, ¿no? No quiero desmerecer, obviamente, el altiplano también es una región muy, muy, muy bella, ¿no? Copacabana es, creo que a todos gusta, ¿no? Alguna vez viajar a Copacabana, el, el- la naturaleza que se tiene allá es muy gratificante, si se quiere. Pero luego gran parte de nuestro país es valles y Amazonía. Y hablando de La Paz, gran parte, casi la mitad de nuestra, un poco más de nuestro territorio del departamento de La Paz es Amazonía. A lo mejor muy poco, o muchos hemos llegado hasta los yungas, ¿no? Pero no hemos llegado más allá. Realmente es selva, ¿no? Es selva y que tengamos esa percepción o que ahora los que están en función de gobierno digan solamente los aymaras, los quechuas, ¿y dónde queda el resto de la población? Ese casi 65% de territorio, ¿no? La gente que vive en ese otro 65% de territorio, ¿no? Tienen otras formas de vivir. La gente que nació en esos lugares tienen realmente respeto hacia la naturaleza. Saben cómo convivir con la naturaleza, ¿no? No, no interferir, por ejemplo, ¿no? Que no hayan impactos negativos hacia la naturaleza, ya que saben que una de las consecuencias cuando llega época de lluvias puede ser fatal para algunos pueblos, ¿no? Ya que llegan las inundaciones y entonces tratan, ¿no? Merecen con respeto a la naturaleza, pero esos aspectos muchas veces tampoco se ven, ¿no? No lo aplican. Las políticas que están definidas no toman en cuenta, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Se habla mucho, ¿no? De lo que es madre tierra, pero solamente han quedado en documentos, en leyes, decretos, pero nada más. O sea, no hacen ninguna actividad en respeto hacia la naturaleza, ¿no? Y lo que vemos, la contaminación que están originando las actividades mineras, ¿no? Lo que vemos en el Parque Madidi, cómo el Parque Madidi ha sido catalogada como el área natural más biodiverso del mundo. Imagínense, ¿no?
Y ahora tranquilamente llegan o van personas y se dedican a explotar oro y contaminar las aguas, el medio ambiente. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Y nuestras futuras generaciones, ¿no? Van a sufrir esas consecuencias. Ya no tener esos paisajes que tenemos en el oriente, realmente es algo que debería llamarnos, ¿no? A la atención y a la reflexión. Pero bueno, creo que nos estamos desviando del tema. Continuamos, por favor. O a lo mejor alguien más quiera comentar algo. Disculpe, licenciado, perdón que le moleste. Le comento que he ingresado a las 11 menos 10 y tal vez me podría Vale. considerar la asistencia, por favor. Sí, tu nombre, tu nombre, Ronald Espinosa. Ronald. Ok, ya, Ronald. Tal vez alguien más se haya integrado. Sí, ya licenciada, buenos días, mi nombre es Nelva. Nerva, ok. ¿Alguien más? Ya. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver, como les decía, las normas de auditoría de confiabilidad. Bien. Bueno, hablábamos de todo lo mencionado, en que cómo nosotros como población podemos observar o verificar, ¿no? Que los recursos públicos han sido utilizados de manera eficiente, que la información que brindan las entidades públicas son confiables, ¿no? O que toda autoridad o ejecutivo haya rendido y rinde cuenta oportuna de los resultados de su gestión. O como población también podremos verificar eh, la capacidad administrativa que tienen las entidades públicas, como dice acá, para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos. Bueno, se dice también en en la Constitución Política del Estado que nosotros como población podemos ejercer lo que se llama el control social, de manera individual o de manera que nos representen algún tipo de instancia, ¿no? A ver, en las ciudades podemos o tenemos lo que se conocen entes como FEJUVE, ¿no? O las juntas vecinales, la Federación de Juntas Vecinales, ¿no? Creo que se llaman de esa manera. Esas instancias podrían supervisar, ¿no? Fiscalizar las actividades que realizan, en este caso, las alcaldías, puede ser de manera directa, o en algunas otras ocasiones también verificar, fiscalizar las actividades que realizan los ministerios. Podríamos hacerlo, ¿no? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, podemos, cualquier poblador, dice, cualquier ciudadano, ciudadana, puede realizar ese tipo de control, el control social. Bueno, que lo llevemos adelante es algo ambiguo, ¿no? Ya dependerá de cada organización. Pero además, se tiene por norma también, en este caso, rendir cuenta oportuna de los resultados de su gestión o los eventos que se denominan rendición pública de cuentas. A lo mejor hemos visto, ¿no? En las redes sociales de algunas entidades públicas, ¿no? Realizan la invitación a estos eventos de rendición pública de cuentas. Por norma, en el caso de las alcaldías, por lo menos 2 veces al año deberían realizar este tipo de eventos, rendición pública de cuentas, ¿no? Para mostrar a la población qué proyectos han llevado adelante, qué actividades están llevando adelante y cómo invierten principalmente sus presupuestos. En el caso del resto de entidades públicas, también deberían anualmente llevar adelante estos eventos que se conocen como rendición pública de cuentas. Y luego emiten un documento, ¿no? Una memoria
de las actividades que han llevado adelante y deberían también realizar la difusión, ¿no? En este caso, el mejor medio son las redes sociales, ¿no? Que conocemos y ahí a lo mejor podamos encontrar alguno de estos documentos, ¿no? De rendiciones públicas de cuentas. Y nosotros como auditores, si vamos a trabajar en una entidad pública, entonces tendremos que aplicar y observar lo que se mencionan en estos 4 incisos, ¿no? Verificaremos cómo han mejorado, ¿no? O si son eficientes los sistemas, por ejemplo, de control que han establecido para la administración de recursos públicos. Y en este caso, de las normas de auditoría de confiabilidad, obviamente, ¿no? Vamos a verificar, evaluar las medidas o la información que presentan a través de sus estados financieros. Luego también evaluaremos cómo o si han mejorado los procedimientos que han implementado las autoridades o ejecutivos de alguna entidad pública para que puedan rendir o puedan realizar una rendición de cuenta oportuna, ¿no? Hacia la población, obviamente. Y también evaluaremos la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado, pero ya con una visión profesional, ¿no? Con una visión de auditores o auditoras. Los informes de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros son importantes elementos de control que otorgan credibilidad sobre la información generada mediante los registros contables de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. Es uno de los objetivos, ¿no? Una de las finalidades es que los informes de auditoría de confiabilidad otorgan credibilidad a la información generada en los estados financieros de las entidades públicas. Hay algunas abreviaturas, ¿no? Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. O en el caso nuestro, llevamos las asignaturas de contabilidad gubernamental, ¿no? Que sería sinónimo de este concepto. Luego, en toda entidad pública también se dice, por norma, deberían tener un reglamento específico del sistema de contabilidad integrada. Y el manual de cuentas de contabilidad del sector público que ha sido emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. MAE ya conocíamos, ¿no? Es la máxima autoridad ejecutiva. Los alcaldes o alcaldesas, los gobernadores, los ministros, se les denomina, ¿no? Como máximas autoridades ejecutivas. UAI, Unidad de Auditoría Interna. Reitero, gran parte de las entidades públicas, ¿no? Cuentan con estas dependencias de auditores internos o auditores internos. Algunas entidades públicas no, por el presupuesto, no tendrán, ¿no? Estas unidades de auditoría interna. Y en cuanto a nuestra formación, los documentos que se conocen como MPAs o Memorándum de Planificación de Auditoría. Definiciones. Y nuevamente se reitera, ¿no? La ley 1178. De ahí que es importante, si nos vamos a dedicar al ámbito gubernamental o al ámbito público, conocer lo que se determina acá en la ley 1178. Las definiciones establecidas en la ley 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la interpretación y aplicación de las presentes normas. Para una mejor comprensión y aplicación de las presentes normas se establecen las siguientes definiciones. Registro. Creo que ya conocemos esta parte, ¿no? ¿O vale la pena que volvamos a repasar? ¿Qué opinan? ¿Repasamos? A ver, o levanten la mano quienes están de acuerdo en repasar.
Enrique está de acuerdo. ¿Alguien más que esté de acuerdo o la mayoría no está de acuerdo en que repasemos? José Manuel, Nair, Milenka, Uber. Ya, ok, ahora sí. Entonces, repasamos, ¿no? Creo que vale la pena. Refrescar la memoria siempre es bueno. Ok. Entonces, reiteramos. Registro. Es el proceso de asentar o anotar los hechos con efectos financieros a través de instrumentos manuales y automatizados, mediante los cuales la información recepcionada es procesada y posteriormente generada como información contable. Algo particular, ¿no? De la contabilidad gubernamental es que siempre, ¿no? Por lo general, la información contable eh, integran la información presupuestaria, la información patrimonial y la información financiera. Por lo general siempre utilizamos o sí, aplicamos estos tres conceptos, presupuestaria, patrimonial y financiera. Pero por lo general, la parte presupuestaria es la que se evalúa, se hace el seguimiento a las ejecuciones presupuestarias de ingresos y de gastos, más de gastos, ¿no? Porque si tenemos los ingresos, entonces podemos ejecutar los gastos en inversiones u otro tipo de gastos, ¿no? Pero en las entidades públicas, incluso nosotros como auditores o contadores públicos, lo que vamos a evaluar son los comprobantes, si se quiere, presupuestarios, que a los presupuestos o a los comprobantes, si se quiere, preventivos se llama, o tienen esa denominación, le llaman más, o son conocidos como preventivos C31, que muestran o son los documentos donde se registran todos los gastos que se realizan en una entidad pública. Y los preventivos o comprobantes C21 muestran los ingresos que se perciben en una entidad pública, ¿no? En algunas ocasiones eh, se archivan, por lo general, solamente los comprobantes que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, ¿no? En muy pocas ocasiones se van a comprobar o vamos a realizar o vamos a verificar los comprobantes contables como tal, ¿no? En muy pocas ocasiones. En el ámbito público, en nuestro medio por lo menos, lo que verificamos son los comprobantes presupuestarios de ingresos y de gastos, principalmente, ¿no? Y el sistema que se utiliza en el ámbito público, el SIGEP, eh, está relacionado directamente con la ejecución de ingresos y la ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? Algo particular que ocurre en las entidades públicas y no así en las entidades privadas, ¿no? En las empresas privadas lo que revisamos son los comprobantes contables como tal, ¿no? Pero en la parte pública lo que revisamos son los comprobantes presupuestarios, ¿no? O preventivos, como se conoce, o como conoce la mayoría de los funcionarios y funcionarias públicas. A través de instrumentos manuales. En algunas ocasiones, como contadores, ¿no? En el área contable podremos realizar algunos cálculos auxiliares, ¿no? En hojas Excel o podremos elaborar informes para respaldar algunos pagos, ¿no? Informes de compra, por ejemplo, para los procesos de adquisición. Se tendrá que seguir una serie de procedimientos y esos procedimientos están sustentados o se acompañan o se respaldan mediante documentos, ¿no? Obviamente las facturas, ¿no? Formarán parte de esos procedimientos. Informes, como les digo, también servirán de respaldo a los comprobantes presupuestarios en este caso, ¿no? De ahí que se menciona, ¿no? Instrumentos manuales que son elaborados por los funcionarios y las funcionarias públicas y automatizados cuando utilizamos el sistema, ¿no? El sistema contable
En este caso, el sistema que se utiliza en las entidades públicas no solamente son, o se podrían denominar como sistemas contables, ¿no? Es un sistema realmente muy sofisticado, es tremendo. Han tardado años en desarrollar el sistema que ahora utilizan, ¿no? Y obviamente, ¿no? Tiene que ser así. Imagínense, ¿no? Varias, ah, o incluso podrían ser miles, no, creo que no tanto. A lo mejor hasta mil entidades que registren sus operaciones de manera simultánea, ¿no? Imagínense, ¿no? El tamaño que tiene ese sistema que utilizan ahora, que es conocido como el SIGEP. Los registros manuales están constituidos por los instrumentos, procedimientos y controles diseñados por cada entidad pública en función a la naturaleza de sus operaciones y es el sustento e insumo para el cargado de información en el registro automatizado. El registro manual tiene relación directa con las operaciones físicas a ser traducidas en financieras. Bueno, entonces nosotros, o bueno, los contadores o las contadoras, ¿no? De las entidades públicas, antes de realizar el registro en el sistema, en este caso en el SIGEP, tendrán que contar con toda la documentación de respaldo, ¿no? Como les mencionaba, las facturas, informes, en el caso de sueldos, las planillas de sueldos, memorandos de designación, eh, planillas de asistencia, ¿no? Todos esos documentos deben respaldar algún gasto, ¿no? Que se vaya a realizar. Y luego, recién, una vez que tengamos todos esos documentos, se procederá al registro, ¿no? En este caso, al registro automatizado. El registro manual, nuevamente, ¿no? Será toda la documentación que elaboremos para sustentar o para respaldar algún gasto que se esté ejecutando. Algo similar ocurre en todo, en toda oficina de contabilidad, vamos a decir, ¿no? Oficina de contabilidad en una entidad pública, lo propio ocurrirá, ¿no? En las empresas privadas. Todos los gastos que se realizan tienen que tener el respaldo suficiente, ¿no? Y ese respaldo suficiente se traducen en documentos. La factura es un documento, ¿no? Los informes, las actas de recepción de los bienes o las actas de conformidad de los servicios que han prestado terceras personas también son documentos, ¿no? Y esos documentos son los respaldos que necesitamos para elaborar los comprobantes contables. Y luego nosotros como auditores verificaremos, ¿no? Que esos gastos que se han realizado tengan, se dice, el respaldo suficiente y necesario, ¿no? O obtenemos la evidencia oportuna y necesaria, hablando ya en términos de auditoría. Los registros automatizados son los registros contables establecidos en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Operan como un sistema común, único y uniforme integrador de los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros, orientados a reportar los resultados financieros de las acciones del Estado. Los registros automatizados son, bueno,